¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. El placer de compartir con todos ustedes otra edición de Puntos de Vista, correspondiente al día miércoles 27 de junio del año 2018. Bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Vamos a abordar un tema sumamente interesante y que es una enfermedad transmitida también por un pequeño animalito. Nos referimos al mosquito. El dengue es una preocupación. La malaria también debe ser una preocupación, pero el punto positivo es que nuestro país recibe la calificación, el estatus de Paraguay libre de malaria. Y por supuesto, para hablar de este tema, hemos invitado al doctor Marcos Aguayo. Él nos va a acompañar durante esta edición de Puntos de Vista. Él es director del CENEPA. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, un placer estar contigo una vez más. Y a disposición de lo que quieras preguntar. Es un día histórico para nuestro país. Sí. Es un hecho sin precedentes. Es el primer país de América Latina que consigue esta certificación después de 45 años. El último fue Cuba en el año 73. Y bueno, el Paraguay ha hecho bien las cosas. Es un ejemplo a nivel mundial en este momento. Tanto es así que el propio director de la Organización Mundial de la Salud ha enviado felicitaciones al Paraguay. Qué interesante. Doctor, comencemos por lo primero. ¿Qué es la malaria? ¿Cuáles son los síntomas, las características de la enfermedad? Bueno, es una enfermedad transmitida por un vector. El vector es un mosquito, el mosquito Anófeles, que transmite un parásito que causa un montón de problemas, sobre todo cuando ingresa a los glóbulos rojos. Produce una destrucción masiva de los glóbulos rojos, produciendo lo que nosotros llamamos una anemia hemolítica. Destruye los glóbulos rojos, una persona tiene, aparte de una anemia muy importante que puede producir la caída de la hemoglobina en muy pocos días. También hay estado de fiebre muy alta, es una fiebre un poco diferente, que es un poco periódica, diríamos. El paciente tiene un día con muchísima fiebre, con temblores inclusive. Nosotros cuando estábamos en la universidad, nuestros maestros nos enseñaban de que vos veías al paciente que la cama temblaba con el chucho que tenía el paciente. Luego de ese episodio de fiebre muy alta, náuseas, vómitos, dolores abdominales, el paciente le bajaba la fiebre, una caída muy importante con sudoración profusa, y tenía 2 o 3 días sin fiebre y después volvía este mismo episodio. Es una enfermedad que ha causado muchas muertes en nuestro país. Ha comenzado este trabajo por parte del Paraguay, haciendo un poquito de historia de la malaria en nuestro país. Ya en el año 40 habían 80.000 casos de malaria en el Paraguay, específicamente en zonas como se inicia en el departamento de San Pedro, después en las zonas más vulnerables, Alto Paraná, Canindeyú, Caguazú. 1940 para una población un poquito inferior a 1 millón de habitantes, lo cual significa más o menos aproximadamente 8 de cada 100 paraguayos con malaria en todo el territorio nacional, excepto en la capital. O sea, era un problema real de salud pública. Totalmente. Y que en el año 67 también hemos tenido 50.000 casos de malaria. ¿Eso en qué año, tú? 67. En el 67. Es bastante cercano ya. Es bastante cercano. En el año 57 fue creado el Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo, CENEPA, y posteriormente en el año 73 se implementa algo que fue fundamental, diría que es la ley con la cual se asegura recursos al CENEPA o al Ministerio de Salud, en este caso, para combatir la malaria. A través de el IPS transfiere, por el aporte obrero patronal, entre el 0,5 y 1,5% al Ministerio de Salud, para luchar contra esta enfermedad, cuyo último caso se dio en el año 2011. Y después de estos años... ¿Cuántos casos, doctor, se dieron en ese año, 2011? 2011, tengo entendido que fueron uno o dos casos. ¿No pero fatales? Fue el último. No fatales.
Y así, a lo largo de los años, hubo unas caídas muy importantes a través de estrategias que podemos después detallar cuáles fueron. Sí, sí. Y ¿cuál fue el trabajo para erradicar? ¿Cuál fue el trabajo? Ahora, doctor, ¿y la letalidad de esta enfermedad es muy alta? ¿El porcentaje, si vamos a hacer así? Bueno, mira, el Paraguay tuvo... hay diferentes tipos de Plasmodium, que es el causante, es el que ingresa al organismo a través del mosquito. Nosotros tuvimos a lo largo de los años más un Plasmodium llamado Vivax. También una parte, el otro Plasmodium llamado Falciparum, que tiene una mayor mortalidad, es más grave y de mayor mortalidad. Sin embargo, el Vivax también tiene su mortalidad, pero es bastante inferior al Falciparum. Paraguay a lo largo de los años tuvo más Vivax, a diferencia de los países africanos que tienen más Falciparum y que tienen una mayor mortalidad. Pero han muerto, no digo que sea poca gente, ¿verdad? Pero se estiman entre 2.000 y 5.000 personas en todo este tiempo. Doctor, ¿qué se hizo para erradicar la enfermedad? ¿Cuál fue el trabajo que encaró el Ministerio de Salud? Bueno, hoy estuvimos en el acto oficial con las autoridades y yo les decía a los ceneperos que son los héroes anónimos de este gran logro. Comienza, como te dije, allá muy atrás en los años, con la creación en el año 1957, con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud. Cuando comienzan los primeros casos de malaria ni siquiera existía un Ministerio de Salud, diríamos. Como el que existe hoy, existía una entidad de salud, pero que estaba ligada a otros ministerios. Entiendo. En el año 57 ya se establece el CENEPA y la estrategia fundamental a lo largo de los años que consigue esta eliminación fue el trabajo, primero los recursos destinados, la creación de varias zonas operativas en las diferentes regiones sanitarias y el trabajo del cenepero más el colaborador voluntario de la comunidad que era quien era un referente de la comunidad, a que la gente acudía. Acudía a decir, tengo fiebre, por ejemplo. Me siento mal. Y ese colaborador voluntario, que no era funcionario de salud, le llevaba al sitio del CENEPA, muy lejano, en donde había un pequeño microscopio, un personal entrenado, se le tomaba la muestra y se hacía el diagnóstico ahí. E inmediatamente se le daba la medicación inclusive ahí. ¿Muestra de sangre? Muestra de sangre. Y bueno, esa estrategia hemos tenido a lo largo de los años cerca de 5.000 colaboradores voluntarios, no pagados, de la comunidad, ayudando al CENEPA en este caso, llevando información con relación a los integrantes de una pequeña población. Y era el referente en donde todo el mundo acudía. Tal es así que eso quedó a lo largo del tiempo, inclusive hoy los ceneperos, sobre todo en el interior del país, es muy bien recibido. A veces, y nosotros somos parte del Ministerio de Salud también. Sin embargo, cuando va gente del Ministerio de Salud presentándose como tal, tienen cierta resistencia. Inclusive la policía tenía cierta resistencia en que las puertas fueran abiertas en ese pequeño domicilio. Sin embargo, el cenepero llegaba a todos lados. Claro. Llegaba el trabajo intenso, recorriendo kilómetros y kilómetros, muchas veces a pie. Después vienen las motocicletas y hoy día tenemos una flota de vehículos muy importantes. Claro. Entonces ese trabajo del nivel central, formando sitios muy lejanos, inclusive con unidades de diagnóstico, con los auxiliares del CENEPA, más los colaboradores voluntarios y últimamente la muy fuerte integración con los servicios de salud, con la Dirección de Vigilancia de la Salud, con la Dirección de Promoción, con la Dirección General del Laboratorio Central de Salud Pública, etc. Eso se fortalece aún más y a través de ese trabajo muy fortalecido es que se consigue la certificación a nivel internacional y Paraguay en este momento es requerido, sus técnicos son requeridos por organismos internacionales. Yo estuve en la entrega oficial en Costa Rica, en la reunión de la Organización Mundial de la Salud, con 20 o 25 países de todo el mundo, en donde el país era el único que estaba recibiendo una certificación.
y nos pidieron mostrar la experiencia del Paraguay. Claro. Y han quedado realmente fascinados con este trabajo. Para ver si eso también se puede aplicar en otros países. Tenemos habilitada la línea de comunicación a través del 0972-655-000, el WhatsApp de la gente. A partir de ahí podemos realizar algunas consultas al doctor Marcos Aguayo. Doctor, el tema de la fumigación para eliminar a los mosquitos. Con el caso malaria se tropieza con la misma realidad del dengue, que hay unos días que las larvas siguen vivas y que la fumigación casi no les afecta. Es muy importante la fumigación. El comportamiento del mosquito es diferente. El mosquito Aedes aegypti, causante del dengue, sí, que chikungunya, es un virus, es un mosquito mucho más intradomiciliario y peridomiciliario. El mosquito anófeles es bastante más urbano y tal vez un poquito más selvático. Entonces, si nosotros tuviéramos la posibilidad de que exclusivamente acciones del CENEPA eliminen el mosquito Aedes aegypti, estaríamos sin dengue, sin zika y sin chikungunya. Sí. El problema está que aquí la responsabilidad es compartida. Es principalmente de la población general, que debe eliminar de dentro de sus domicilios los criaderos y de fuera, en el peridomicilio, sus criaderos. Y eso en general no sucede. Entonces muchas veces se quiere colocar bajo responsabilidad del Ministerio de Salud qué pasa con el dengue, por qué aumentan los casos de dengue. Y aumentan porque la población es irresponsable. No porque no hayan acciones de fumigación, no porque no haya acciones de control vectorial llevadas adelante por el Ministerio de Salud, sino porque si vos mirás, yo estuve caminando una cuadra aproximadamente para llegar aquí al canal, y en una cuadra vi una enorme cantidad de basura, y visto un montón de criaderos o potenciales criaderos solo caminando 50 metros. Entonces eso, como la Anopheles es bastante más rural, diríamos, y alejado en general del domicilio, en general, no siempre, es un poco más fácil de controlar en términos de fumigaciones. Pero es fundamental que llegado el diagnóstico de una persona, alguien que tenga fiebre, inmediatamente tiene que estar el Ministerio de Salud, como está en este momento, ante la comunidad o ante los servicios, preguntando quién tiene fiebre. Preguntamos quién llega con fiebre en los aeropuertos. ¿Y se hace ese control, doctor? Se hace ese control, y ese es uno de los más grandes éxitos que tuvo el Paraguay, a través de la Dirección General de Vigilancia de la Salud, en donde hay referentes en los aeropuertos, equipo nuestro del Ministerio de Salud, específicamente de Dirección de Vigilancia de la Salud, en donde el viajero puede llegar, o debe llegar y decirse, vengo de tal lugar y tengo fiebre. Claro. Si viene del África, esa es la pregunta importante, ¿de dónde venís? Brasil, hay zonas del Brasil que son zonas endémicas de malaria. También Venezuela, ahora tenemos el problema de los venezolanos que están pasando, nuestros hermanos de Venezuela pasando una muy difícil situación. Hay muchos refugiados que llegan, y a veces llegan en forma ilegal. Y allá hay una enorme cantidad de pacientes con malaria. Entonces, ahora lo que nosotros tenemos que asegurar es un diagnóstico en no más de 24 horas, que es lo que hace el Ministerio de Salud. Rápidamente captar esa persona, rápidamente diagnosticar, rápidamente tratar, y en forma inmediata el CENEPA hace la fumigación intradomiciliar dentro del domicilio y unos 500 metros a la redonda. De tal manera a que si hay un paciente con malaria en ese hotel, si en el caso que viene del exterior, o en ese domicilio en cualquier parte del país, se hace el diagnóstico en forma inmediata, y en forma inmediata se debe hacer el bloqueo químico. Porque una cosa es que haya el paciente con malaria, pero el CENEPA va y ve en esa zona, hacemos una evaluación si hay o no mosquitos anófeles. Porque si no hay mosquitos anófeles en todo el domicilio y en todo el peridomicilio a 500 metros, no hace falta fumigar. Pero si encontramos el mosquito anófeles y hubo un paciente con malaria, en forma inmediata se hace el bloqueo químico con fumigación. Doctor, actualmente en Asunción, en Central,
el mosquito más rebelde sería la Aedes aegypti, el que se encuentra en la zona y no el Anófeles. Exacto, exacto. Las zonas más vulnerables en relación al Anófeles es la zona de Alto Paraná, Canindeyú y compañía, ¿verdad? En donde tampoco se identifica el Anófeles más peligroso, diríamos, como vector, ¿verdad? Sino unos anófeles secundarios, diríamos. Pero en Paraguay, que no transmitirían la enfermedad, que tienen menor poder de transmisión de la enfermedad como vector. Tienen menos, como usaríamos el término, es menos eficaz a la hora de transmitir. Y por eso es que se hace, en este momento nosotros estamos haciendo, el CENEPA hace lo que se llama, tiene sitios centinelas. Ahora hay 4, vamos a tener 7, inclusive en el Chaco, en donde constantemente puntos en donde el equipo va en esas zonas, por ejemplo, Alto Paraná, Canindeyú y Caguazú, hay un equipo de trabajo que constantemente está verificando la existencia o no del Anófeles. Entonces, aparece el Anófeles, entonces es alerta, ojo, hay que eliminarlo, hay que tener al país libre de Anófeles, lo cual no es tan fácil, Pero por el momento... Pero por la vigilancia, por lo menos vamos, en Caguazú, vemos, no hay problema. Pero si encontramos, tenemos que actuar en forma inmediata, no recién cuando aparezca el caso de malaria, sino constantemente ver si hay o no hay Anófeles. ¿Y se puede distinguir las larvas, por ejemplo, si es de Anófeles o eso ya es imposible? Sí, claro. Esa es la especialidad del CENEPA y de los entomólogos. Pero no me preguntes a mí porque... No. A grandes rasgos nada más. ¿Cuántos tipos de mosquitos tenemos actualmente en el país? Bueno, es una pregunta muy técnica, te vuelvo a reiterar, ¿verdad? Porque yo no soy entomólogo. Pero tenemos 4 clases, hay varias. Hay el Aedes aegypti, ¿verdad? Pero el Aedes aegypti es conocido como el más malito, en el sentido que tenemos el dengue, Zika y chikungunya. Y otros mosquitos también transmiten, así como en este caso el Anófeles transmite la malaria. El Anófeles transmite también la fiebre amarilla. Sí. Perdón, el Aedes aegypti. El Aedes aegypti. Sí, pero con la fiebre amarilla hay vacuna. Hay vacuna. Porque yo recuerdo que tuvimos unos años muy difíciles, 2010, creo que fue 2008. Por ahí. Sí. Incluso hubo muertes en la zona de San Lorenzo. Así mismo es. Ese gran barrio que toma parte de San Lorenzo y parte de Luque. Y después hubo una vacunación masiva muy importante que prácticamente contuvo la enfermedad. Así mismo es. Y en ese contexto es que el CENEPA también... Nosotros llegamos a la administración y hemos querido modernizarla, dotarla de más tecnología. En este momento el CENEPA tiene un laboratorio de biología molecular que ya en breve estará analizando el mosquito Aedes aegypti. Y ya tenemos casos, por ejemplo, en Ciudad del Este, en donde nosotros le analizamos por biología molecular y antes de que aparezca el primer caso de dengue, ya sabemos que hay mosquitos con virus dengue o virus Zika. Y se hace el bloqueo antes de la aparición del primer caso de dengue. Esto seguramente va a ser discutido en el marco del equipo de gestión integrada de la EGIS, del Ministerio de Salud, pero sería como también un trabajo tratar de hacer un diagnóstico precoz de la presencia del mosquito en algunos barrios de Asunción o de Ciudad del Este o lo que fuera, en forma aleatoria, y decirle a la población, ojo, no solamente hay índices de infestación elevados, eliminen sus criaderos, sino decirles, ojo, en Barrio Obrero hay mosquitos que dentro tienen el virus Zika y dentro tienen el virus dengue. Eso es lo próximo que se viene para el CENEPA, que está terminando el equipo de sus entrenamientos. Y vamos a partir de ahí para no esperar que en tal barrio aparezcan casos de dengue y ahí actuar, sino antes decir, bueno, hay mosquitos en tal barrio y hemos identificado dentro de esos mosquitos virus que si no eliminas tus criaderos van a transmitir el dengue, el Zika o chikungunya. ¿En cuánto tiempo se podría tener eso? Ya tenemos toda la tecnología. Entonces. Sí, está en forma todavía experimental, diríamos. Tuvimos un pequeño inconveniente que la bioquímica
que estuvo recibiendo entrenamiento, tuvo una dificultad. He tenido que dejar el laboratorio y ahora estamos terminando el entrenamiento de otra experta en biología molecular, porque es una técnica altamente compleja. Pero ya está, tenés todos los recursos, tenés la tecnología, tenés... Muy interesante. Y eso es lo más nuevo que tiene en este momento el CENEPA. Sobre todo para poder bloquear rápidamente. Doctor, vamos a compartir algunos mensajes que la gente nos envía a través del 0972-655-000. La gente nos envía: buenas noches, le felicito por su interesante programa. Soy de Ciudad del Este. Hoy día puedo ser voluntario de hacerle llegar CENEPA información de si existe posible problema a causa de mosquitos. Por supuesto que sí. Claro. Es simplemente acercarse a la zona del CENEPA, al sitio del CENEPA, en donde están nuestros funcionarios. En Ciudad del Este, CENEPA, específicamente. Específicamente, tiene que ir a la jefatura de la zona del CENEPA en Ciudad del Este y decir que quiere ser voluntario. Muy interesante, muy interesante. Hacemos una breve pausa. A la vuelta seguimos hablando de la certificación que recibió nuestro país de libre de malaria. Ya venimos. con 30 minutos en territorio nacional, 22 grados la temperatura actual. El clima, doctor Aguayo, nuestro clima colabora con el mosquito, o ¿cómo podemos decirlo? Porque tenemos climas calurosos combinados con lluvia que prácticamente son el caldo de cultivo perfecto para esto. Ellos necesitan humedad, diríamos, agua, ¿verdad? Constantes lluvias. Sí. Como se da en Paraguay. Como se da en Paraguay. Y obviamente un ambiente caluroso, pero no tan caluroso a veces como el calor que tenemos nosotros, pero acorta el ciclo biológico del mosquito. El frío muchas veces lo que hace es alargar enormemente el ciclo biológico del mosquito. Algunos están en fase de huevos todavía y no progresa, pero ni bien aparezca otra vez un periodo de calor, de condiciones adecuadas para el desarrollo del ciclo biológico del mosquito, aparecen. Para que nosotros tengamos una eliminación muy importante de los mosquitos en forma natural, tenemos que tener climas fríos, menores a 5 grados, pero por mucho tiempo. ¿Un mes o más o menos? Mínimo un mes o más, digamos. Impensable en el Paraguay. No, impensable. Ahora la semana pasada tuvimos un frío así de unos días al menos cercanos a los 5 grados, pero después... No, y aparte que no es tiene que ser un frío de 5 grados todo el día. No que tenés 25, 30 grados. Mediodía llegamos con calorcito y después de la noche y a la mañana. Eso colabora mucho con la replicación, o sea, con el ciclo biológico del mosquito. O sea que la naturaleza, en este caso, nos juega a nuestro favor, por lo tanto, el compromiso tiene que ser de la gente, doctor. Y muchas veces eso es lo que no vemos, porque vemos residuos en las calles, en los patios baldíos. Ese es un problema serio de gente que recoge la basura domiciliaria con los carritos que siguen operando en Asunción y Central y van y arrojan en los patios baldíos. Y ahí sí es un dolor de cabeza porque nadie los controla, nadie controla esos patios baldíos. Agregando también el tema de los neumáticos. Es un problema muy serio el tema del abandono de los neumáticos, que es diría yo que cerca del 50% de los criaderos se encuentran en neumáticos. Tipo el cuartel de los mosquitos sería. Sí, ahí tenés condiciones, tenés acumulación de agua, ¿verdad? Sí. Doctor, queremos compartir contigo y con la teleaudiencia un informe que hemos elaborado sobre Paraguay libre de malaria. Adelante. Según un informe reciente de la Organización Mundial de la Salud, la malaria o el paludismo son causados por parásitos que se transmiten al ser humano por la picadura de mosquitos hembras infectadas. Son llamados vectores del paludismo. Hay 5 especies de parásitos causantes de la malaria en el ser humano, si bien 2 de ellas son las más peligrosas. Al primero se le conoce como Falciparum, que es responsable de la mayoría de las muertes provocadas por la malaria en todo el mundo. El segundo es Vivax, parásito causante del paludismo dominante en la mayoría de los países.
países. La Organización Mundial de la Salud señala que la región africana soporta la mayor parte de la carga de malaria en el mundo. El 90% de los casos y el 91% de los fallecimientos por la enfermedad se produjeron en esta región. Por otra parte, desde la Organización Panamericana de la Salud dijeron que si bien en números los casos de paludismo han crecido en América Latina, en general la región marcha por buen camino y la enfermedad está controlada en la mayoría de los países, a excepción de Venezuela, que tiene un aumento significativo desde el 2015 y en tan solo en 2 años se pasó de 136.000 casos a 406.000. En tanto, en nuestro país desde el 2012 no se han registrado ningún caso de paludismo, por lo que la Organización Mundial de la Salud declaró a Paraguay como el primer país de Sudamérica que está libre de malaria. Por último, la fundación del gigante de la tecnología Bill Gates donará $4 millones para crear un nuevo mosquito denominado el mosquito amable, que tendrá como objetivo eliminar la malaria. Doctor, esto nos muestra un poco el panorama. ¿Son ciertos estos datos en cuanto al mosquito, la gente que ha ingresado a nuestro país, venezolanos? Sí, los datos que nos estaba comentando la Dirección General de Vigilancia de la Salud es que entraron en los últimos meses o años 4.500 venezolanos y se tiene el registro que han salido 3.000, o sea, hay 1.500 de estas personas que están indocumentadas, diríamos, y no sabemos dónde están, ¿verdad? Lo ideal del mensaje es que si tienen algún episodio de fiebre en forma inmediata acudan a un servicio de salud, ¿verdad? Con relación al tema de... Estamos hablando de Venezuela, pero no es el problema solo de Venezuela. Claro. Aquí cerquita, en Brasil. En Brasil también, zonas selváticas. Hace poquito hubo un caso autóctono de malaria en Foz de Iguazú. En Foz de Iguazú. Foz de Iguazú, ahí cerquita. ¿No? Ahí, nosotros casi nos volvimos locos. Fue la semana previa a la certificación en Costa Rica. Y enviamos un contingente enorme de vigilantes, por decirlo así, a buscar toda la zona, a ver si había o no en esa zona el anófeles, etcétera, etcétera. De tal manera, porque hay la posibilidad, estando en Foz de Iguazú, estás ahí nomás, de que te pueda ingresar. Felizmente Brasil en forma inmediata también bloqueó ese caso. También tiene un sistema efectivo, claro. Doctor, mi pregunta es la siguiente. Paraguay libre de malaria. ¿Paraguay podría tener una certificación también en vez de tener, es decir, teniendo Paraguay libre de malaria, podríamos tener también un país libre del dengue? Sí, con la población colabora, sí. ¿Se puede? Por supuesto. Sí, la población, los municipios, porque el Ministerio de Salud coloca una enorme cantidad de recursos para eso. El CENEPA tiene la mejor tecnología, los mejores insecticidas. El Ministerio de Salud siempre tiene su equipo de salud para los pacientes que vienen a ser internados. Hay una respuesta adecuada. ¿Qué es lo que está fallando? Una pata una parte de los que tienen que estar comprometidos. Sí. El Ministerio de Salud no lo está, el Ministerio de Educación en su más amplia expresión. Hay poco involucramiento de los municipios en general, ¿verdad? Y sobre todo, y en especial, la población. La población paraguaya, cada ciudadano, que está en sus casas y no se ocupa de eliminar sus criaderos, obviamente que el vecino va a tener, por más que elimine criaderos. Pero por eso te decía, puede ser controlado a medias, y esto se ha probado a lo largo de los años a través del control químico, las fumigaciones. La fumigación es un complemento del trabajo. Sí. Para nada puede eliminar la situación. La fumigación tenemos entendido, al menos lo que como ciudadanía sabemos, mata al mosquito adulto, no a las larvas. Exacto. La fumigación es, vos vas, tenés un caso de dengue, fumigas por fuera, matas los mosquitos que están volando. Y al día siguiente tenés la misma cantidad de mosquitos, si no eliminaste tus criaderos. Claro, los criaderos son los que hay que eliminar. En ese sentido, doctor, el tema dengue, es para hablar un poquitito también sobre este tema que sí es de preocupación, tanto para las autoridades como de la ciudadanía.
Actualmente, ¿hay reportes de algunas zonas así delicadas donde están trabajando de manera intensa ustedes? Bueno, tuvimos en el año 2018, diríamos, un brote epidémico, una epidemia más concentrada en Asunción del Departamento Central, en donde tuvimos barrios bastante complicados, como el caso del barrio Ricardo Brugada, Corumbacué de Mariano Roque Alonso, en donde el 90% de las casas tenían criaderos. Y eliminábamos criaderos, o sea, el CENEPA iba a eliminar los criaderos, que no es responsabilidad del CENEPA, pero lo tuvo que hacer y el día siguiente contaba la misma cantidad de criaderos. Entonces, y eso se extendió un poco después de la Semana Santa, fue a otras ciudades del país. Recuerdo que también después de los carnavales, un poco en Encarnación, etcétera, que todavía queda un resquicio, diríamos. Pero fue bastante dura la batalla, diríamos, aquí en Asunción y el Departamento Central este año. Doctor, al tiempo de felicitarnos nuevamente por esta obtención, tanto de las autoridades como de la propia ciudadanía también que colabora. El último mensaje que podríamos dar, atendiendo que ya nos llega la hora, ¿qué podríamos decirle a la ciudadanía para mantener esta certificación con respecto a malaria y sobre los otros vectores que también son una preocupación? Bueno, con relación a malaria tienen que tienen que informar en forma inmediata a cualquier servicio del Ministerio de Salud de dónde están viniendo si vienen con fiebre. Cualquier persona que haya viajado a Brasil, que venga con fiebre, debe ir a un servicio de salud. Cualquier persona, obviamente, las condiciones son más difíciles de ir a Venezuela. Si viene con fiebre, debe consultar con un servicio de salud. Y lógicamente cualquier persona que va a estudios o a trabajo en África, que también los tenemos nosotros una especie de catastro al respecto, tenemos identificadas a las personas, porque trabajamos con la Dirección General de Migraciones, que la pregunta es de dónde están viniendo. Si vienen de cualquiera de estos países y tienen fiebre, por favor, acercarse a un centro de salud que en forma inmediata recibirá la atención en términos de diagnóstico. En caso de positividad, recibirá la medicación absolutamente gratuita para que ella, en primer lugar, esta persona, pueda resolver su problema de salud y también nosotros podamos resolver el problema que podría causar epidemiológicamente esa situación. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias por... No, gracias, un placer. Gracias por la invitación. Gracias, muchas gracias. Marcamos una breve pausa, ya venimos. Esta noche a la señora Kelly Agüero para hablar sobre el tema que tiene que ver con las trabajadoras domésticas, sobre todo porque se está aguardando la aprobación de la modificación de la ley que regula la actividad de las trabajadoras domésticas y lo que tiene que ver con el salario. Buenas noches, Kelly, ¿cómo le va? Todo bien. Gracias por venir a comentarnos. A ustedes gracias por este espacio. Habilitamos ya la línea telefónica 0972-655-000 para las consultas. Hubo una modificación a la ley que regula esta actividad y que precisamente tiene que ver con el salario mínimo para las domésticas. Así mismo es. Esto pasa, se aguarda que se apruebe en diputados y pasa al presidente de la República. Así mismo es. Así mismo ¿Cómo está la cuestión, Kelly, en el ámbito de las trabajadoras domésticas? ¿Están aguardando la respuesta positiva? Claro. Como todas personas que trabajamos como trabajadora doméstica, necesitamos que sea también positiva, en lo general, que sea equitativa igual que cualquier obrero. Porque en Paraguay somos los únicos que somos discriminadas en nuestro salario. Es el único oficio, te voy a decir de una manera, ¿verdad? Porque para nosotros es un oficio también es trabajadora doméstica. La carga horaria que implica también para la trabajadora doméstica también serían de 8 horas diarias o 45 semanales, la carga horaria 8 horas diarias, 8 horas diarias. Nosotros lo que en el 2015, ¿cómo te voy a decir? Lo que ganamos, te voy a decir de una manera, cuando se hizo la ley fue que se puso jubilación, vacaciones, ¿cómo te digo? Aguinaldo y todas esas cosas como cualquier otro obrero. Solamente el artículo 10 lo que nos quedamos con el 60% y ayer
los senadores aprobaron el salario mínimo. Salario Claro, ahora mínimo. pasa a diputado y luego va al Poder Ejecutivo. Así mismo. Hay muchas consultas, Kelly, Sí, y vamos a evacuar, pero primeramente queremos compartir contigo y con la teleaudiencia un informe que ha preparado el Departamento de Prensa. Fernanda Chamorro específicamente habla sobre salario mínimo para las trabajadoras domésticas. Varios temas importantes se trataron en la Cámara de Senadores. Uno de ellos, que fue aprobado con más de 23 votos, hace referencia a las notas reversales de Yacenetá, mediante la cual se aprueba en la Cámara Alta que Paraguay tendrá que pagarle a Argentina más de 4.000 millones de dólares con respecto a este acuerdo que había sido firmado entre los presidentes de Argentina y nuestro país en el 2017. Bueno, el acuerdo de Yacenetá es una vergüenza. Es una entrega a nuestra soberanía. Nosotros hemos expuesto hoy aquí, hemos argumentado cuando se trató el tema de las notas reversales, el acuerdo Macri-Cartes. Esa es una vergüenza que hoy se haya aprobado. Se está enajenando, se está violando, se está dando nuestra soberanía energética por 30 años. Es una cuestión que tiene que ver solamente para beneficiar a la Argentina. Paraguay cede una cantidad de cuestiones que le corresponden por el mismo tratado de Yacyretá, como por ejemplo vender a terceros países, obras que se han atrasado y que se acepta que Paraguay es parte también del atraso cuando fue Argentina la que se atrasó en la obra. No, también está el tema de la deuda, se aceptan deudas que no son deudas, porque de ninguna manera Paraguay tiene deuda con Yacyretá. Para nosotros la deuda es cero de Paraguay. Todo esto está en ese acuerdo Macri-Cartes. Es una vergüenza que la bancada liderada por Cartes y por Mario Abdo Benítez hayan aprobado, porque ellos son los que han llevado adelante este proyecto de las notas reversales con el acompañamiento de algunas otras bancadas, algunos otros de otras bancadas. Otros temas que fueron aprobados por los senadores hacen referencia a una ley que reglamenta el trabajo social en nuestro país y por otro lado el cambio en un artículo de la Ley de Trabajo Doméstico, mediante la cual las empleadas domésticas de nuestro país van a poder acceder al 100% del salario mínimo. Por un lado va a venir a mejorar las condiciones de trabajo, pero al mismo tiempo también va a contribuir para que mejoren las políticas sociales y no solamente eso, sino que en realidad estamos buscando que se jerarquice esta profesión, se reconozca en su justa dimensión y efectivamente también permita mejorar el trabajo que estamos haciendo a nivel de la sociedad. Y vamos a acompañar el aumento a las empleadas domésticas porque eso es justo, no hay nada más justo que el trabajo doméstico, es pesado, es complejo, requiere calificación, requiere dedicación, requiere honestidad, pero sobre todo miremos la problemática del salario en nuestra sociedad y pongamos sobre la mesa en algún momento todos estos elementos para ver cómo trabajar justas reivindicaciones para todos los sectores. Que esto nos sirva, este piso, para que nadie más en el Paraguay gane menos que el mínimo por el trabajo que haga. Podemos ir al mercado 4 y ver a esas empleadas que se paran 12 a 14 horas, muchas no ganan el mínimo, porque aprovechan la sobreoferta de mano de obra y no se está pagando el mínimo. Así es que es un desafío, porque nuestra primera misión, antes que formular leyes, es ver y garantizar que se cumplen las leyes, controlar que se cumplan las leyes. Fueron en total 14 los puntos en la Cámara Alta, pero no todos pudieron ser tratados, ya que en un momento dado, en este día martes, la sala quedó sin quórum. Kelly, ¿qué podemos decir respecto a este tema? Si bien parece que todo está encaminado a que se obtenga lo que ustedes piden, que es el salario mínimo. Sí. Hay muchas dudas ahí, sobre todo que proviene de la gente. ¿Qué pasa con una persona si gana un salario mínimo? ¿Cómo hace para tener una trabajadora doméstica? Y que nos haga trabajar por hora. Ah, por hora. Claro. Ah, se hace el cálculo del salario mínimo que vendría a ser el jornal. Claro. Entonces se hace el cálculo por hora. Sí. Y eso sería lo más adecuado, ¿no? Claro, por supuesto. Y también de eso se saca el cálculo para el IPS, porque ustedes también ya consiguieron eso. Todo. O sea que zanjado el problema prácticamente de las trabajadoras domésticas. Sí.
todavía nos falta diputado. ¿Pero ustedes creen que se puede obtener? No, claro que sí. La fe es lo último que se, y la esperanza es lo último que se pueda perder, pero nosotros estamos ya acostumbrados a luchar y seguiremos luchando y seguiremos poniéndonos las pilas como hicimos los primeros tiempos. Ya, esto no es una lucha de hace un año ni 2 años, hace muchos años ya que estamos luchando, primero para que se apruebe la ley y después ahora estamos, ya hace rato que estamos viniendo pidiendo también que se apruebe esta modificación. No es tampoco de hace un año, esto es hasta... Una lucha hace años. Sí, hace años también. Para Bueno, que se... hacemos una breve pausa, a la vuelta seguimos hablando con Kelly Agüero, ella es representante de las trabajadoras domésticas, hoy comparte con nosotros nuestra edición de miércoles de Puntos de Vista. ...20:54 en territorio nacional. Kelly, el ministro de Trabajo, Guillermo Sosa, no está de acuerdo con este proyecto, con esta modificación del artículo, incluso sugiere al Poder Ejecutivo que vete la ley. ¿Por qué? Y porque sostiene lo que va a generar es desempleo. ¿Ustedes ven de esa manera o no? No, no lo vemos de esa manera. Nosotros creemos que con este reglamento que va a haber más trabajadoras que no emigran también. ¿Por qué? Porque en la Argentina, en Brasil, en Uruguay se paga mejor que acá, ¿verdad? Y no te olvides que las trabajadoras domésticas son las que el primer trabajo de una mujer que viene a conseguir es trabajadora doméstica. De ahí estudiamos, de ahí trabajamos y estudiamos también. Y a ella muchas mamás que también procuran para que sus hijos estudien, se vayan a la facultad, todas esas cosas para que hagan, o estudie algún oficio. Y entonces por eso te digo de que no, yo no creo de que sea así tan... De que genere desempleo. Que a mí me parece que se va a quedar mucha gente más, muchas mujeres. Entonces esas mujeres que se pueden ser engañadas también le ayuda a quedarse al país donde, ¿cómo se le dice eso? Donde ella se puede desenvolver, te voy a decir de una manera. Porque vos te imaginas que si no... siempre va a haber trata de personas cuando en el país no hay un recurso más alto donde me da posibilidad de trabajar bien, ¿verdad? Cualquiera viene y me engaña y me lleva y me... De ese lado también tenemos que pensar que si ganamos acá en nuestro país bien, no nos podemos ir a otro país para que nos paguen. ¿Hablaron ya con algunos diputados? ¿Están haciendo lobby también ahí en la Cámara? No, estamos esperando que ellos hagan que llegue a la Cámara de Diputados. Uno es eso y otro es, no te olvides que estamos en el cambio. Sí, prácticamente ya quedan muy pocos días. El nuevo Congreso probablemente y el nuevo presidente tenga la última palabra. Es así mismo, eso es. Gracias, Kelly, por compartir con nosotros. No, muy amable, muy amable. Bueno. Estamos cerrando la edición del día miércoles de Puntos de Vista. Ya llega el informativo más completo del país a través de C9N. Muchas gracias.